¿Cómo están mis queridos alumnos? Ya estamos en nuestra cuarta clase de nuestro curso de religión. Hoy vamos a ver el tema el poder de perdonar los pecados. Si ustedes recuerdan la clase anterior, queridos alumnos, también hablábamos del perdón. Dios nos perdona. El amor de Dios es infinito y Dios siempre va a perdonar. Llegábamos a esa conclusión. Hoy continuamos con el tema del perdón, pero vamos a ahondar ahora un poquito más con el perdón ahora hacia el prójimo y el perdón que recibimos de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Nosotros los católicos creemos que existen 7 sacramentos. Estos son bautismo, Eucaristía, confirmación. A estos 3 se le llama sacramento de la iniciación cristiana, sacramento del matrimonio, sacramento del orden sacerdotal. A estos 2 se le llaman sacramentos de servicio y sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de enfermos. A estos 2 sacramentos se le llama sacramentos de curación. Hoy vamos a andar un poquito, vamos a reflexionar un poco más sobre el sacramento de la penitencia o de la reconciliación o de la confesión, son los nombres que lleva este bonito sacramento donde recibimos el perdón de Dios. Veamos pues en primer lugar el perdón. Jesús nos enseña a perdonar. Si bien es cierto, nos cuesta mucho perdonar, pero tenemos que seguir el ejemplo del mismo Señor Jesús. Jesús nos muestra muchos pasajes del Evangelio donde nos enseña a perdonar al prójimo. Vamos a ver ahora un pasaje muy bonito del Evangelio de San Juan, la mujer pecadora. Solo Dios perdona los pecados. Es verdad, solo Dios perdona los pecados, pero otorgó este mismo poder a los sacerdotes a través del sacramento de la reconciliación. Al recibir el perdón de Dios, Él nos invita a perdonar las ofensas que nos hacen. Ahora bien, queridos alumnos, hablemos un poquito sobre el pecado. El pecado es aquello que nos aleja de Dios. Cuando pecamos, ofendemos a Dios. Podemos pecar de la siguiente manera: pensamiento, palabra, obra y omisión. Estos 4 tipos de pecados, por decirlo así, nos alejan de Dios. De pensamiento, cuando en nuestra cabecita ocurren cosas malas. Por ejemplo, deseamos el mal a alguien, queremos que le vaya mal a una persona, o empezamos a tener en nuestra cabecita palabras feas contra nuestro prójimo, contra nuestro papá. De repente, a veces nuestro papá, nuestra mamá nos mandan a hacer algo y ahí en nuestra cabecita estamos diciéndole cosas feitas a nuestros papás. De palabra, cuando de nuestros labios salen, por ejemplo, lisuras, salen palabras feas, palabras que hieren al prójimo. De acción o de obra, cuando hacemos algo malo, por ejemplo, robar, por ejemplo, golpearle a alguien, por ejemplo, tirarle la piedra a un animalito o a un prójimo, a un amigo, una amiga. Y de omisión cuando podemos hacer algo y no lo hacemos. Por ejemplo, tu papá, tu mamá te dice: hijo, hija, ven y ayúdame. Y yo le digo: ay papá, no quiero, no tengo tiempo porque estoy haciendo mi tarea. Y miren, ahí hemos pecado 2 veces. 1, porque hemos mentido. Y 2, porque puedo ayudarle, tengo tiempo para hacerlo, lo puedo hacer y sin embargo no lo hago. Queridos alumnos, todos somos pecadores, por lo tanto necesitamos del perdón de Dios. Dios nos perdona, queridos alumnos. Dios quiere derramar su gracia sobre cada uno de nosotros. Dejémosle que el Señor entre en nuestro corazón. Dejemos que el Señor limpie nuestros pensamientos, limpie nuestros labios, limpie nuestras acciones y limpie esas omisiones que a veces cometemos todos los días. Veamos ahora, queridos alumnos, las clases de pecado. Pecado mortal y pecado venial. Pecado mortal es la acción que va contra los 10 mandamientos, conociendo cuáles son y sin embargo no los cumplo. Pecado venial. Un pecado venial se considera un pecado menor, son los llamados pecados leves, que a veces se cometen de manera inconsciente.
Vamos a ver a continuación, queridos alumnos, algunos ejemplos. Y según la definición de pecado mortal y pecado venial, quisiera que me respondan. Bien, a continuación algunos ejemplos. Y quiero que me respondas si es pecado mortal o venial según el caso. Y ten en cuenta las definiciones que hemos dado anteriormente sobre pecado mortal y pecado venial. Cuando juegas un partido y jugando golpeas al rival, ¿qué es? ¿Pecado mortal o venial? Cuando no hago mis tareas, ¿qué es? ¿Pecado mortal o venial? Cuando te distraes en las clases, ¿qué es? ¿Pecado mortal o venial? Cuando hablo lisuras, ¿qué es? ¿Pecado mortal o venial? En clase vamos a ver otros ejemplos y vamos a distinguir un poquito más sobre el pecado mortal y pecado venial. Veamos ahora, queridos alumnos, el centro de nuestro tema, el sacramento de la reconciliación, también llamado sacramento de la confesión, de la penitencia. En este bonito sacramento recibimos el perdón de Dios. Pero Dios quiere que nos acerquemos, por eso en las parroquias están los sacerdotes, los padrecitos, dispuestos a escucharnos y dispuestos a darnos el perdón de Dios. Pero recordemos, queridos alumnos, lo que decíamos ya en la clase anterior, es Jesucristo quien nos habla a través de los sacerdotes, es Jesucristo quien perdona a través de los sacerdotes. Por eso vamos a recordar este bonito texto bíblico que ya lo hemos leído, lo hemos escuchado en la clase anterior. A quienes les perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes se los retengan, sus pecados son retenidos. Esto Jesús lo dijo ya resucitado a sus apóstoles. Y este poder espiritual ha sido transmitido de generación en generación en los obispos y los sacerdotes. Y ellos, en nombre de Jesucristo, dan su amor, su misericordia, su perdón. No obstante, la Iglesia nos ha enseñado que para poder recibir bien este sacramento, es decir, poder recibir bien el perdón de Dios, tenemos que tener algunos requisitos, por decirlo así. Y la Iglesia nos enseña 5 requisitos o 5 pasos para una buena confesión. Estos son los siguientes: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de los pecados y cumplir la penitencia. ¿Qué significa el primero? Examen de conciencia. Es decir, es revisar todas las cosas malas que he hecho, sobre todo los pecados mortales, desde mi última confesión. Por ejemplo, hoy me confieso, pasa un mes, me vuelvo a confesar y hago un examen de conciencia de todo este mes que ha pasado, es decir, a partir de hoy, desde mi última confesión, es decir, hoy y todo el mes que ha pasado. ¿Qué pecados he hecho? Segundo, dolor de corazón. Estar arrepentido de esas cosas malas que he cometido, que he realizado, que he dicho. Tener dolor de corazón, es decir, querer pedir perdón a Dios de corazón, y no solo de palabra, sino con el corazón en la mano, como decimos frecuentemente. 3. Propósito de enmienda, es decir, querer enmendar mi vida, querer mejorar, ya no caer en estos pecados. Somos humanos, seguro que vamos a volver a caer en esos mismos pecados, pero al menos tener ese propósito de ya no caer en ese pecado. Si mentí, Señor, ayúdame a ya no mentir. Si quité algo a un compañero o cogí algo que no era mío, enmendarme, es decir, ya no volverlo a hacer. 4. Confesión de los pecados. Una vez que he pasado estos 3 elementos, estos 3 requisitos, 3 pasos, ir donde el sacerdote para decirle toda la lista de pecados que he realizado, que he dicho, y con el corazón en la mano y con la conciencia de querer mejorar, decir mis pecados. Decirlos todos, chicos, no tengamos vergüenza, tenemos que decir todos los pecados. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que el sacerdote no puede decir nada de lo que él ha escuchado de nuestros pecados en la confesión. Él no puede decirlo, está obligado a callar. Y así lo hacen. Los sacerdotes no pueden decir los pecados porque a ellos los castigan. Los castigan el obispo, ellos ya no podrían confesar nunca más, por ejemplo. Por eso confiemos, en el sacramento Dios derrama su amor, su misericordia, su perdón. Digamos todos nuestros pecados, no hay que ocultar. Profesor, si me olvido algún pecado, si te olvidas no te preocupes, Dios igual lo perdona, porque tu intención fue decirlo. Otra cosa es que tú vayas donde el sacerdote
y le ocultes 1 o 2 pecados por vergüenza o por lo que sea. Esos pecados no son perdonados y los pecados que dijiste tampoco son perdonados. Es más, cometiste otro pecado más de los que ya habías hecho, que es burlarse de Dios. Por eso, queridos alumnos, vayamos con confianza. Dios allí nos espera y Dios va a perdonar todos los pecados. No tengamos vergüenza, no tengamos miedo. Dios nos espera con los brazos abiertos, con un Dios de amor, de misericordia. Y el último, quinto, cumplir la penitencia. El sacerdote, una vez que ha escuchado tus pecados, él te va a aconsejar y te va a pedir que hagas algo. De repente, reza un Padre Nuestro, reza 2 Ave Marías, devuelve de repente lo que quitaste, eso que no era tuyo, a tu compañero. Te va a pedir que cumplas algo. Eso se llama la penitencia y hay que realizarlo como un signo de que estoy arrepentido, de que quiero mejorar en mi vida. Por lo tanto, chicos, aquí nuestra diapositiva dice confiar. El sacerdote no puede decir nada de lo escuchado en la confesión. Ahí está lo que yo les decía hace unos momentos. Él guarda silencio para siempre. Chicos, para siempre. Él nunca va a decir nada de lo que ha escuchado en la confesión. No tengamos miedo, porque a veces uno piensa, no, se lo va a decir a mi papá, se lo va a decir a mi mamá. No, jamás Él va a hacer eso. Ningún sacerdote. Por eso, queridos alumnos, vayamos al sacramento de la reconciliación. Allí Él nos perdona, allí Él derrama su amor, su misericordia sobre nosotros. Bien, queridos alumnos, llegamos ya al final de nuestra clase. Tenemos aquí el link de 3 videos que van a reforzar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos podido ver, para enriquecer nuestro curso de religión y nuestro tema sobre el perdón. Y por último, queridos alumnos, les dejo aquí una pequeña tarea, que es la evidencia de la clase que hemos realizado hoy. Realiza una oración donde se exprese el perdón que Dios nos da y el perdón que tenemos que ofrecer a los demás. Quiero que tú escribas una oración, me inventes una oración que salga de tu corazón. No busques en internet, ni siquiera pides ayuda a tus papás, que salga de ti. Una oración que salga de tu corazón, porque es como si estuvieras rezándole a Dios, ¿verdad? Por eso te invito a que hagas una oración y la escribas en una hoja de Word o en tu cuaderno, luego le tomas foto y me la envías al WhatsApp o aquí al Classroom como evidencia del trabajo que hemos realizado, ¿sí? Pero esta oración tiene que expresar 2 cosas, el perdón que Dios nos da y el perdón que tenemos que ofrecer nosotros a los demás. Y por último, coloca 2 imágenes sobre el perdón. 2 imágenes que nos hablen de cómo Dios nos perdona y cómo tú perdonas a los demás. Bien, mis queridos alumnos, nos escuchamos y nos vemos en nuestra próxima clase.